Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana aquí en Alpampan por elmostrador.cl, donde vamos a estar ya conversando en instantes sobre el triunfo de Rodrigo Paz en las elecciones de Bolivia y, bueno, el impacto que naturalmente tiene para nuestro país. En el siguiente bloque vamos a hablar también de economía. Ayer, en una entrevista en el Mercurio, el encargado programático económico de CAST, el economista Jorge Quirós, dijo que sí, son 6.000 millones de dólares lo que se propone recortar y persiste en esa línea en su primer año y medio de gobierno, de ser CAST el que gane las elecciones, pero habló de 21.000 millones en 4 años. También hubo entrevista por parte de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, quien alertaba que el recorte de 6.000 millones de dólares en un año y medio podría provocar una caída del Producto Interno Bruto de 0,9%, casi un punto, cuestionando la factibilidad técnica y práctica y, por cierto, política de esta propuesta. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando precisamente sobre este tema con el economista, doctor en economía, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín. En este bloque vamos a estar concentrándonos en materia internacional, no solo lo que pasa en Bolivia, sino también lo que está ocurriendo en la región con la ofensiva de Donald Trump respecto de las embarcaciones de drogas. Ahora su target, podríamos decir, es Colombia, con una reacción también importante por parte del presidente Petro, un atentado a una embarcación que probablemente tendría colombianos, y además la respuesta y la reacción que ha tenido Trump calificando a Petro como el verdadero líder de la narco o del narco en nuestra región. Así que vamos a estar con esos alcances y lo que está pasando en Gaza también. Pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube @El Mostrador Podcast con B corta, donde puedes acceder a todo el material multimedia del Mostrador. Ahora sí, vamos a conversar sobre, primeramente, lo que ha pasado en Bolivia, cómo tenemos que leer esta lección de Rodrigo Paz Zamora. Vamos a conversar con el analista internacional, periodista, investigador del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, Luis Lira. Luis, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mina, muchas gracias por la invitación. Vamos con la situación que ha generado el triunfo, ¿no? En segunda vuelta, con más del 54% de los votos de Rodrigo Paz. ¿Cómo tenemos que entender esta derrota después de 20 años del movimiento hacia el socialismo, que por supuesto tiene como figura principal Evo Morales? Exactamente, ¿cierto? Porque en estas últimas elecciones, más allá de los candidatos, lo más llamativo fue quién no estuvo. Y, ¿cierto? Hasta el Exacto. último minuto, Evo Morales intentó estar con las buenas o con las malas en las urnas. Finalmente, ¿cierto? En unas encuestas que le daban en un principio mucha preferencia al empresario Samuel Doria Medina, perdón, Ujú. pasaron finalmente al balotaje Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, los dos unos conocidos ya de la política boliviana, y que finalmente con este 54% dejó la victoria de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz ya tiene una experiencia en la política boliviana, ¿cierto? Es de familia, de hecho es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que gobernó Bolivia entre fines de los 80 y principios de los 90, donde intentó implementar, ¿cierto?, el modelo neoliberal con distintos matices en el país, y también es sobrino de Víctor Paz Estensoro, que gobernó durante 4 periodos el país. En este caso, ¿cierto?, la familia Paz siempre
orientada hacia la centro derecha. Tenemos ahora que Rodrigo Paz es un hombre demócrata cristiano, por lo tanto de centro derecha, y sus propuestas económicas, a diferencia de las de Tuto Quiroga, que era mucho más liberalizante, al menos en la teoría, lo que propone Rodrigo Paz es una apertura económica, pero de mayor corte social. Eso fue lo que finalmente hizo distinguir, ¿cierto?, la propuesta frente a la de Tuto Quiroga y lo que espera implementar. Ahora, Bolivia vive una importante crisis económica, ¿cierto? Vive un importante incremento del precio de los combustibles y la primera medida, tanto para Rodrigo Paz o como para quien ganaría las elecciones, sería enfrentar inmediatamente ese problema. Lo que quiere hacer Paz, ¿cierto?, es echar mano a los presupuestos que ya están aprobados en el Congreso boliviano para poder empezar a paliar los costos que tienen al país en una inflación muy grande. Pero sobre todo, ¿cierto?, la gran tarea es cultivar el diálogo en una sociedad completamente multicultural. Eso fue, ¿cierto?, exactamente, ¿cierto?, Claro. lo que ha tenido dividido al país en los últimos años. Claro, pero ahí es interesante también entender, más allá que se sabía que por supuesto iba a ganar un presidente con un signo político distinto a lo que había predominado en estos últimos 20 años, pero para entender por qué finalmente termina el país dándole la espalda al movimiento hacia el socialismo. El movimiento hacia el socialismo ya empezó a tener su fin desde la salida de Evo Morales, ¿cierto? El año 2018, año 2019, por intentar acceder a un nuevo gobierno, precisamente en la constitución que su gobierno implementó. Recordemos que ahí el país pasa a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia, lo que considera, ¿cierto?, a los distintos actores de la sociedad boliviana, y se produce este interregno de la mano de Yanine Áñez, que convoca las elecciones y logra ganar el candidato Luis Arce del MAS, que fue el último mandatario del MAS, pero desde el primer momento ya empezó a fisurarse con el gobierno central del partido, que era Evo Morales. Ya en el periodo de pandemia empezó a desmarcarse políticamente, acusando al mismo Morales de un intento de autoritarismo, ¿cierto?, y de polarizar a la sociedad boliviana. También en el trayecto, ¿cierto?, hubo un intento de golpe de Estado que fue suspendido en el mismo día. Por lo tanto, ya el movimiento al socialismo estaba atomizado y lo que iba de la mano por una fuerte crisis económica. Recordemos que en los primeros años de Evo Morales se produjeron muy buenas cifras en Bolivia, en un país, ¿cierto?, que tiene una diferencia social muy grande, una clase alta que está muy arriba y un sector popular que está muy abajo. En sus primeros años, Evo Morales, con sus políticas de gobierno, logró sanear un poco esa brecha con sus conceptos del buen vivir, del cultivo de la coca. Incluso el Fondo Monetario Internacional había felicitado a Bolivia, gesto que no acostumbra a hacer tan seguido con nosotros, con los países de América Latina. Sin embargo, ¿cierto?, la baja de los precios de las materias primas, este reacomodo internacional, ¿cierto?, en especial el rol de China, que ha ocupado en los últimos años en la geopolítica latinoamericana. En los primeros años del siglo, China nos compraba todo. Ya en 2013, con Xi Jinping, empezó a colocar sus reglas y diferenciar lo que quería comprar. Por lo tanto, no solo a Bolivia, sino que a todos los países de América Latina obligó a reacomodar, y eso también trajo una variación importante en el precio, una generación de inflación y costo de la vida. Por lo tanto, este proyecto, que partió muy bien ya en tiempos de la pandemia y sobre todo, ¿cierto?, por diferencias políticas frente al deseo de Evo Morales de permanecer en el poder, generó muchas fisuras. De hecho, ¿cierto?, vimos que muchos candidatos que se presentaron en la primera rueda nacieron prácticamente de una costilla de Evo Morales, pero le dieron vuelta a la espalda. Y finalmente el expresidente se queda en su reducto en Cochabamba con sus seguidores, con un partido completamente atomizado y que no tenía chances de alcanzar una mayoría para llegar al poder.
Sí, fíjate que digamos de todas maneras, Luis, que es justamente Rodrigo Paz, algunos dicen en una decisión, o sea, en una afirmación muy desafortunada. Recordemos que él en campaña dijo que estos famosos autos chutos, que son los autos que robados en Chile, ¿no es cierto?, que se contrabandean para llegar a Bolivia, fueran legalizados. ¿Ah? Entonces, claro, uno podría decir que todo esto se dice en el calor de la campaña, una frase bien desafortunada, imaginémonos lo que significa nada más, pero la pregunta es, ¿cómo te planteas tú la posibilidad de que mejoren o no las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia con Rodrigo Paz? Me parece que estamos en un buen momento para mejorar las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia. Si bien en los últimos años, cierto, se ha trabajado mucho, sobre todo en el tema migratorio, donde vimos, cierto, una crisis importante entre el 2018 y el 2023, y a partir de ese tiempo, bueno, se actualizó la ley migratoria chilena, pero también empieza un diálogo con las autoridades bolivianas para el traslado de connacionales y gente de terceros países. Sin embargo, ¿cierto? Tanto por espectro político o por política de Estado, ¿cierto? Chile y Bolivia han estado distanciados estos últimos 25 años. Y ahora sí, porque el siglo XXI empezó con gobiernos de derecha en Bolivia, acá estaba la concertación, no ha habido una coincidencia ni tampoco la capacidad de diálogo, ¿cierto? Porque a diferencia de otros casos como Chile y Argentina, sí hemos coincidido con presidentes de un espectro político distinto que han cultivado una buena relación. Sin embargo, ahora podríamos estar en una posibilidad muy interesante de, primero, un presidente que quiere restablecer las relaciones diplomáticas con Chile, en ese caso dijo bajo condiciones especiales, ¿cierto? Teniendo presente que la relación con Chile y la posición estratégica del país, de nuestro país, es fundamental. Por lo tanto, ya en esta segunda rueda, en este balotaje, ya se había hablado de retomar las relaciones con Chile, y es ahí donde ahora la pelota está de nuestra parte, porque puede darse, ¿cierto?, en este contexto de elecciones presidenciales. Podemos estar nuevamente en polos políticos opuestos, en caso de una victoria, por ejemplo, de Janet Jara, pero a lo mejor podría producirse mayor cercanía y diálogo en caso que ganara uno de los candidatos de la derecha. Entonces, estamos, creo, si bien no está claro, si bien no podemos predecir qué va a pasar, Correcto. creo que estamos ante la posibilidad de un acercamiento importante que se combina con una afinidad política que puede estar al respecto. Correcto, absolutamente. Luis, sigamos avanzando en la Sí, región claro. porque ha habido varios temas. A ver, hace algunos días Trump señalaba que la CIA, ¿no es cierto?, y sus agentes encubiertos iban a iniciar operaciones al interior de Venezuela, ¿no? Esto ya empieza a reflotar el viejo fantasma de lo que ha sido la intervención de Estados Unidos, ¿no es cierto?, en los 70, en los 60, en fin, en los 80 en América Latina. Eso por un lado, y toda la disputa que ha habido en este minuto con Petro respecto de ahora el bombardeo a una embarcación supuestamente con droga, pero que podría ser de jóvenes colombianos, decía Petro. ¿Cómo ves esta ofensiva y particularmente lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela? Sí, es muy importante tomar con pinzas lo que está pasando en la situación sobre todo en especial el caso de Venezuela, donde el primero en acusar recibo, de hecho, sobre este anuncio de la CIA fue el mismo Maduro, que dijo una frase similar, que estaban cansados de fomentar dictaduras en el continente. Hay, bueno, el contexto cierto de esta promesa de campaña de Trump de combatir el narcotráfico, y eso también ha dado pie a que autorice muchas operaciones con sus atribuciones presidenciales, lo que autorizó durante agosto a las Fuerzas Armadas ya a tener presencia en el Mar Caribe y poder hacer algún tipo de detención, operación contra estas embarcaciones que supuestamente trasladan droga. De inmediato, ¿cierto?, se interpretó como un intento también de generar presión sobre Venezuela. A esto se suma, ¿cierto?, esta
este relato de Nicolás Maduro como un líder narcotraficante, lo que colocaría, ¿cierto?, a Maduro en la órbita de Trump. Incluso se le puso precio, datos de información, $50 millones, si no me equivoco también 25 millones sobre Diosdado Cabello, y esto ha tenido un aumento ya que muchas embarcaciones han sido dadas de baja, submarinos, y también esto se empezó a prolongar hacia el lado colombiano, donde recordemos que el país, Colombia, durante muchos años fue quizás el mayor soporte de Estados Unidos en la región y una colaboración también en la lucha contra la droga. Y precisamente en su discurso, utilizando su discurso, ¿cierto? Donald Trump anunció que el corte de la ayuda a Colombia y también colocando a Petro en este relato del narcotráfico. Antes de analizar el tema, ¿cierto? Leía las cifras. En los últimos 25 años, Colombia recibió un aporte de $14.000 millones de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, por lo tanto es un anuncio importante y que también va de la mano de la forma de negociar de Trump, que es apretar del cogote a su contrincante hasta que empiece a acceder a las medidas que pide Trump. Lo hemos visto, ¿cierto?, con los aranceles, y hemos visto también una reacción al respecto. Entonces, en el caso colombiano que se dio este fin de semana, es algo que está en pleno desarrollo. También tengamos presente el liderazgo de Gustavo Petro, que si bien no puede ir a la reelección, sí busca ser la voz de la izquierda latinoamericana, y que incluso en el último tiempo ya se había distanciado de Nicolás Maduro. El mismo Maduro perdió el respaldo, ¿cierto?, tanto de Petro como de Lula da Silva. ¿Te acuerdas que en el 2023, luego de una política de desgaste, finalmente se optó por reincluir a Maduro en las cumbres presidenciales en un intento de negociar? Y tanto Lula como Petro le dijeron a Maduro para las elecciones de 2024, oye, pierdes y te vas. Pero también el hecho de no mostrar las actas de los resultados también ha generado en Venezuela un nuevo periodo de aislamiento que se suma a estas operaciones que está haciendo Trump en la región. Claro, mira, el fin de semana hubo varias manifestaciones en Estados Unidos, son 2.700 personas que se movilizaron el sábado. Son 7 millones de personas que se movilizaron en Estados Unidos este sábado bajo la consigna no a los reyes, ¿no? Por toda la agenda autoritaria de Donald Trump. Donald Trump responde, y esto parece divertido, parece un chiste, pero estamos acostumbrándonos un poco a este tipo de respuestas fuera de lo que normalmente se esperaba, ¿no?, de un presidente de Estados Unidos, con un video hecho en inteligencia artificial donde aparece Trump a bordo de un avión comandado por él, digamos, ¿no?, con una corona de rey y lanzando, voy a decirlo abiertamente, mierda desde el avión a los manifestantes. ¿Qué está pasando? Porque esto pueden ser expresiones, no deja de ser interesante la movilización en términos de la masividad. ¿Alcanza para generar un movimiento realmente opositor a Donald Trump en Estados Unidos? Ese es el cálculo que se hizo el fin de semana, porque ya hubo protestas el mes de julio y que ahora están volviendo a agarrar vuelo, ¿cierto? Se juntaron más de 2.000 manifestaciones en todo el país que tenían esta consigna del no kings, claro, de estar en el fondo en contra un giro autoritario, y que es un elemento que hemos visto mucho en las presidencias de los últimos tiempos, ¿cierto? Que aprovechar las herramientas que entrega la Constitución para impulsar muchas normativas por decreto. Si bien, ¿cierto?, hay que distinguir caso a caso, lo hemos visto un poco en la Argentina de Milei, que no tenía mayoría en los parlamentos, ¿cierto? Entonces sacaba medidas por decreto, y en el caso de Francia, el mismo Macron, que incluso debió impulsar su reforma a las pensiones con la atribución que le daba la Constitución de impulsar por motu propio la iniciativa. Entonces, claro, acusando este discurso de Trump un poco de hacer muchas iniciativas por decreto, se ha vuelto a reactivar
y sobre todo con las actividades de este fin de semana, aparecieron muchos políticos también, reapareció Bernie Sanders, que señalaba, acusaba a Trump y al Partido Republicano de rendirse ante el 1% más rico del país y que no había que perder el foco en gobernar para el pueblo. Entonces, hay que hacer seguimiento de estas actividades, ¿cierto? Recordemos también, Trump ha sabido sacar provecho de estas manifestaciones. Recordemos que durante el gobierno de Joe Biden incluso hubo 4 procesos penales en su contra que incluso fueron una gran plataforma publicitaria para ganar las elecciones del año pasado. Por lo tanto, también hay que tener presente, Donald Trump sabe sacar provecho de estas iniciativas si el temor está que se reactive alguna acción más violenta, ¿cierto? Como fue el asalto al Capitolio el año 2021, y claro, ahí una escalada de estas manifestaciones, claro, tendría consecuencias más violentas. Sin embargo, también hay que tener presente, Donald Trump sabe sacar provecho de estas protestas y también hay que ver la evolución de los próximos días, de qué manera generan una masa crítica también y de qué manera el Partido Demócrata acusa recibo de estas protestas, porque también deberían llegar a un segundo nivel de desarrollar liderazgos en el Partido Demócrata que le planten cara a un Trump que ya está hablando de un tercer periodo que por normativa no se puede, ¿cierto? Recordemos que son 2 periodos presidenciales y para la casa. Entonces, va a ser una discusión muy interesante. Trump lo ha evidenciado, ¿cierto? Directa e indirectamente. Vamos a ver qué instrumentos él quiere invocar, ¿cierto? Para ir a este tercer periodo y lo más importante, cómo el Partido Demócrata acusa recibo y cuáles son los liderazgos que va a sacar adelante. Claro, y cómo le va a ir también en las elecciones de medio término. Vámonos, Luis, a lo que está pasando con Gaza, porque naturalmente nos estamos todos impactados, o sea, cese al fuego, comienza a llegar la ayuda humanitaria, se supone que avanza, ¿no es cierto?, esta propuesta de paz, y sin embargo se produce un bombardeo de parte de Israel señalando que jamás había roto la tregua. ¿Cómo entendemos lo que está ocurriendo? Sí, era lo que está pasando, Mirna, era lo previsto. La verdad que este acuerdo de alto al fuego, pese a todo el despliegue comunicacional, pese a toda la ceremonia que se realizó en Egipto, había que tomarlo con pinzas, ya que, en primer lugar, fue un acuerdo que Donald Trump impuso sobre la mesa. Ninguno, ni jamás, ni Israel se sienten ganadores con esta propuesta. Por lo tanto, de los 20 puntos, había muchas cosas que estaban en entredicho. Ahí se enfrentan 2 posturas, ¿cierto? En primer lugar, el abandono de las armas por parte de Hamás, en donde muchas facciones han dicho que no lo van a hacer, y por otra parte, las fases del retiro del ejército israelí, que se encuentran en este momento en la llamada línea amarilla. De hecho, el acuerdo implica, ¿cierto?, un retiro progresivo del ejército israelí, pero no se va a ir completamente, sino que va a quedar en las puertas de Gaza como una zona de amortiguación. Y ahí la pelota había quedado en manos de los países árabes, quienes se deberían, de acuerdo a Trump, encargarse tanto de la reconstrucción como operaciones de seguridad. Entonces, este fin de semana vimos cómo tanto Hamás como el ejército israelí se acusaban mutuamente de romper el alto al fuego, a través de distintos gestos, distintos ataques. Se hablaba de también la poca comprensión de la famosa línea amarilla. Recordemos que hoy día Gaza lamentablemente se encuentra gran parte en ruinas, y por lo que esto ha vuelto a encender un poco, ¿cierto?, el fuego de la guerra, y que también ha puesto las demandas inmediatas sobre la mesa. El gobierno israelí reclama a Hamás la entrega de los cuerpos restantes. Hamás entregó 2 cuerpos el fin de semana y los días previos había declarado que no sabían dónde estaban, y que también parte del acuerdo era una institución iba a encargarse también de la búsqueda de los cuerpos. Entonces, también el gobierno israelí ha supeditado eso a la apertura de la frontera en Rafah, en la frontera con Egipto, para que pueda entrar
ayuda humanitaria en mayor volumen y que también se puedan evacuar a los enfermos más graves que se encuentran en Gaza. Entonces, este acuerdo del pasado lunes, ¿cierto? Había que tomarlo con pinzas. Hoy día... lo que pasó el fin de semana era algo previsible, e incluso el mismo primer ministro israelí Benjamín Netanyahu señaló que va a hacer cumplir a Hamás por las buenas o por las malas el acuerdo, por lo tanto supedita que el ejército israelí podría reiniciar ataques si no se van complementando las iniciativas a tiempo. Entonces, claro, lo vivido el fin de semana es parte del desarrollo de un acuerdo que ya era el 8º acuerdo de alto al fuego en lo que inició el ataque el 7 de octubre y se preveía que iba a ser muy difícil. Sí, realmente una situación tremendamente compleja y difícil, como tú bien planteas. Quiero darte las gracias, Luis Lira, analista internacional, investigador del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, por ayudarnos a comprender lo que está pasando, por supuesto, más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias a ti, Mirna, y un saludo a todos los auditores. De todas maneras, gracias a ti, y nosotros saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl, y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube @El Mostrador Podcast con B corta. Nos vamos al corte. Al regreso vamos a hablar de economía, vamos a hablar de esta entrevista de Jorge Quirós, el encargado programático económico de José Antonio Kast, que ha señalado que el recorte de recursos del fisco, digamos, estaría en el orden de los 21 millones de dólares, 21 mil millones de dólares, perdón, en un lapso de 4 años, insistiendo en que esos recortes se pueden realizar sin tocar gasto social. Vamos a hablar de eso y de otros temas con el doctor en economía y académico de la FEN, Guillermo Larraín. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.